Sé que en algún momento de tu vida has sentido el peso de las miradas ajenas. Y sabes que a veces una palabra de alguna de estas personas ajenas a tu vida puede quedarse atrapada en la mente durante años. Así es, el juicio de una persona hacia ti puede convertirse en una cadena invisible. Y es ahí cuando comienzas a vivir intentando agradar, demostrar y encajar en la vida de los demás. Después de eso, llegas a un punto en el que olvidas quién eres realmente y tu propósito en esta vida. Los antiguos monjes zen, de quienes te traigo estos mensajes, enseñaban algo sorprendente en la era de Buda. Decían que la paz no nace cuando el mundo deja de criticarte, sino cuando tu corazón deja de obedecer esas voces externas. Porque si siempre dependes de la aprobación de otros, tu vida y tu tranquilidad siempre estará en manos ajenas. El día de hoy llegó a ti este video y estoy seguro que no llegó por casualidad, así que pon atención, porque estás a punto de escuchar 7 enseñanzas donde descubrirás por qué el juicio de los demás solo tiene poder cuando decides cargarlo. También aprenderás a caminar sin necesidad de dar explicaciones a nadie, a guardar silencio frente a quienes hablan desde su propia oscuridad. Y entenderás que muchas críticas no son reflejo de tu valor, sino del sufrimiento de quien las pronuncia. Así que te pido que te quedes hasta la última enseñanza, porque esta también es muy importante y se complementa con todas las que escucharás a lo largo de este video. Si ya estás lista o listo, te doy la bienvenida a mi canal y te agradezco por caminar conmigo este camino del monje zen. Comenzaré con la primera enseñanza. En esta primera enseñanza comprenderás que la opinión de los demás se parece al viento. Cambia de dirección constantemente, hace ruido por un momento y luego desaparece. Sin embargo, muchas personas permiten que esas voces se conviertan en raíces profundas dentro de su mente, condicionando su paz, sus decisiones y hasta la forma en la que se ven a sí mismas. Los antiguos monjes zen observaban cómo la mayoría sufría, intentando controlar la mirada ajena. Vivían pendientes de ser aceptados, temiendo decepcionar, preocupados por cada crítica o comentario. Pero mientras más buscaban aprobación, más se alejaban de su verdadero ser, porque quien vive para agradar a todos termina olvidando su propia esencia. El juicio de otros nunca es estable. Una persona puede admirarte hoy y cuestionarte mañana. Puede elogiarte frente a unos y criticarte frente a otros. Así es la mente humana, inestable, cambiante y llena de proyecciones. Por eso el sabio no construye su identidad sobre palabras externas. Construye su paz desde dentro. El Zen enseña que no necesitas detener cada opinión que llega a tu vida. Necesitas aprender a no aferrarte a ella. Del mismo modo en que el viento atraviesa el bosque sin llevarse la montaña, las críticas deben atravesar tu mente sin destruir tu centro interior. Cuando alguien habla desde la envidia, el miedo o la frustración, sus palabras revelan más sobre su propia mente que sobre tu valor. Comprender esto trae libertad a tu vida. Y entonces, al tener en cuenta esto en tu mente, descubres algo que transforma profundamente el corazón. No viniste al mundo para convertirte en la versión que otros aprueben. Viniste para caminar en paz, incluso cuando el ruido de afuera intente confundirte de maneras inexplicables.
La segunda enseñanza que te traigo en este vídeo habla de dejar de defender constantemente quién eres frente a los demás. Cuando una persona realmente se conoce a sí misma, ya no siente la necesidad de convencer al mundo de su valor. Su paz no depende de la aprobación externa, sino de la claridad interior que ha cultivado en silencio. Muchas personas viven agotadas intentando explicarse. Justifican sus decisiones, defienden su manera de vivir y luchan por ser comprendidas. Los monjes zen enseñaban que esa necesidad constante de defenderse nace del miedo a no ser suficientes, y mientras más miedo existe dentro del corazón, más fuerte es el deseo de recibir validación. Quien no se conoce profundamente permite que cualquier crítica lo derrumbe. Una sola palabra basta para sembrar dudas en su mente. Pero quien ha aprendido a mirarse con honestidad ya no depende tanto de lo que otros digan, porque conoce sus intenciones, conoce sus heridas, conoce también su luz. No todas las batallas merecen respuesta. A veces, guardar silencio es una señal de sabiduría, no de debilidad. Debes entender que hay personas que discutirán contigo no para comprenderte, sino para imponerse contra ti. Y será importante que puedas darte cuenta de esto, ya que responder a cada ataque solo te roba energía y alimenta un conflicto en tu interior. Tú sabes que un árbol fuerte no necesita anunciar la profundidad de sus raíces. Simplemente permanece firme mientras el viento sopla a su alrededor, sin moverle ni derribarle. Entonces, cuando comienzas a conocerte de verdad, ya no buscas desesperadamente ser entendido por todos. Ya no necesitas probar constantemente tu bondad, tu valor o tu camino, pues en ese silencio interior nace una fuerza serena, la fuerza de quien deja de vivir atrapado en el juicio ajeno y empieza, por fin, a caminar en paz consigo mismo. Esta tercera enseñanza es una historia que los antiguos monjes compartían con aquellos que sufrían demasiado por las palabras de los demás. Es una historia sencilla, pero esta es capaz de revelar cómo, muchas veces, el verdadero peso no está en lo que otros dicen, sino en lo que decidimos conservar dentro de nuestro corazón y nuestra mente. Cierta mañana, un joven discípulo caminaba junto a un viejo monje por un estrecho sendero de montaña. El anciano avanzaba lentamente, apoyándose en un bastón de madera, mientras el viento movía las hojas secas alrededor del camino. Al pasar por un pequeño pueblo, algunas personas comenzaron a burlarse del monje. «Miren su ropa vieja. Parece demasiado débil para enseñar algo. Tal vez ya perdió la sabiduría con los años». El joven discípulo sintió cómo la rabia crecía dentro de él. Esperaba a que el anciano respondiera, pero el monje continuó caminando en silencio, sin cambiar siquiera su expresión. Horas después, mientras cruzaban un sendero lleno de piedras, el muchacho no pudo contenerse más. «Maestro, ¿por qué no respondió? ¿No le dolieron sus palabras?». El anciano se detuvo lentamente. Tomó una piedra del suelo y la colocó en las manos del joven. «Camina con ella», dijo. Después de varios minutos, el discípulo comenzó a cansarse. «Pesa demasiado», respondió. Entonces el monje sonrió. «Las palabras de esas personas son como esta piedra. El dolor comienza cuando decides cargarla durante demasiado tiempo».
El joven guardó silencio mientras dejaba caer la piedra al suelo. En ese instante, comprendió que muchas críticas solo se convierten en sufrimiento, porque la mente insiste en llevarlas consigo mucho después de haber sido pronunciadas. La siguiente enseñanza revela que gran parte del sufrimiento humano nace del deseo constante de ser aprobado. El ego necesita sentirse aceptado, admirado y reconocido. Este busca validación en las palabras de otros porque teme no ser suficiente por sí mismo. Y mientras más fuerte es esa necesidad, más vulnerable se vuelve la paz interior. Los monjes zen observaban cómo las personas cambiaban su esencia para evitar críticas. Sonreían cuando querían llorar. Guardaban silencio para no incomodar. Fingían ser alguien distinto para sentirse aceptadas. Poco a poco, terminaban viviendo una vida diseñada por las expectativas ajenas y dejaban de lado su ser, su identidad. Pero el ego nunca queda satisfecho. Incluso cuando recibe aprobación, sigue sintiendo miedo de perderla. Y entonces comienza a vivir atrapado en una búsqueda interminable. Necesita reconocimiento para sentirse valioso. Necesita aplausos para sentirse digno. Y así, la tranquilidad queda en manos de opiniones cambiantes. Si entendiste esto, entonces comprendes que el ego es como una sombra. Mientras más intentas alimentarla, más crece. Por eso los monjes practicaban el desapego hacia la imagen que otros tenían de ellos. Comprendían que intentar agradar a todos era abandonar la propia verdad, su propia identidad. Cuando alguien te critica y destruye tu paz, muchas veces no es la crítica lo que duele, sino la necesidad profunda de ser aceptada o aceptado. Si te pones a observar esto con honestidad, transformarás completamente la manera en la que crees entender el sufrimiento. Porque llega un momento en el camino espiritual donde el corazón se cansa de actuar para recibir aprobación. Y normalmente, después de esto, nace una nueva libertad interna. La libertad de ser auténtico sin pedir permiso. La libertad de caminar sin necesitar aplausos. La libertad de existir sin convertir la opinión ajena en el centro de tu valor. Esta quinta enseñanza habla de una fuerza invisible que pocos desarrollan en su interior y que transforma profundamente la manera de enfrentar el juicio ajeno. Ese estado sereno en el que las palabras de otros dejan de gobernar tus emociones y pierden el poder de alterar tu paz. Tú has visto que la mayoría de las personas reacciona inmediatamente ante la crítica. Se enfurecen, se defienden o se llenan de tristeza. Entregan el control de su estado interior a cualquier persona capaz de emitir una opinión. Los monjes zen saben que una mente sin calma es como agua agitada. Cualquier piedra puede perturbarla. Por eso es importante practicar el arte de observar antes de reaccionar, una fórmula que manejan los monjes zen a lo largo de su vida. El silencio interior no significa reprimir lo que sientes. Significa no convertir cada palabra ajena en una batalla personal. Significa escuchar una crítica sin dejar que invada completamente tu mente, ya que si reaccionas impulsivamente, el conflicto externo entra en tu interior y comienza a consumir tu energía positiva y a corromperla. Muchas veces, quienes más critican son quienes viven en guerra consigo mismos todo el tiempo. Siempre hablan desde el miedo
la frustración o el resentimiento. Y responder con la misma oscuridad solo multiplica el sufrimiento interno. Guardar serenidad frente al ruido requiere más fortaleza que responder con enojo. Por eso cualquiera puede gritar, pero muy pocos pueden permanecer en paz mientras el mundo intenta alterarlos de cualquier forma posible. Cuando aprendes a cultivar y estabilizar ese silencio interior, las críticas dejan de perseguirte. Las opiniones dejan de controlar tu ánimo. Y entonces descubres que la verdadera libertad no consiste en lograr que nadie te juzgue, sino en desarrollar una mente que ya no se derrumba por cada voz o crítica externa. La siguiente enseñanza habla de una carga silenciosa que muchas personas llevan sin darse cuenta, incluso tú, el deseo de controlar cómo son vistas por los demás. Es decir, son personas que quieren evitar críticas, buscan ser comprendidas por todos y sienten angustia, y les importa mucho cuando alguien tiene una opinión negativa sobre ellas. Intentar controlar la mente ajena es como intentar atrapar el viento con las manos, agotador e imposible. La mayoría del sufrimiento relacionado con el juicio externo nace de esa necesidad oculta de dirigir las percepciones de otros. Las personas explican demasiado sus decisiones, corrigen constantemente cómo son interpretadas y sienten ansiedad cuando no logran agradar a los demás o a quienes les gustaría agradar. Estas personas terminan viviendo más preocupadas por la imagen que proyectan que por la verdad de su propio corazón, de su propio ser. El Zen enseña esto. Nunca podrás controlar completamente lo que alguien piensa de ti. Cada persona observa el mundo desde sus propias heridas, miedos y experiencias, es decir, desde su propia perspectiva. Incluso tus buenas acciones pueden ser malinterpretadas y tus silencios pueden ser juzgados sin merecerlo. Luchar contra eso solo roba paz. Los antiguos monjes se enfocaban en aquello que sí podían gobernar: sus acciones, su conciencia y la claridad de sus intenciones. Comprendían que la verdadera serenidad no aparece cuando todos aprueban tu camino, sino cuando dejas de depender de esa aprobación para sentirte en calma contigo mismo, inclusive con tu soledad. Si sueltas el deseo de controlar la opinión ajena, algo comenzará a liberarse dentro de ti. Ya no sentirás la necesidad de convencer a todos. Ya no cargarás el peso de ser entendido por cada persona que aparece en tu vida. Entonces, descubrirás una verdad profundamente transformadora. La paz nace cuando dejas de perseguir el control sobre las miradas externas y comienzas, finalmente, a habitar tu propia verdad con serenidad, con paz. Llegaste a la séptima enseñanza. Te compartí al inicio que esta enseñanza es la más reveladora de este video y una de las verdades más liberadoras del camino Zen. Gran parte del sufrimiento desaparece cuando dejas de cargar aquello que nunca te perteneció. Como las críticas, los juicios y las opiniones ajenas son en realidad reflejos de las heridas, miedos y frustraciones de quienes las pronuncian. Algunas personas las reciben como si fueran verdades absolutas y las guardan durante años. La mente humana tiene la costumbre de aferrarse más al dolor que a la paz. Una sola crítica puede permanecer viva durante décadas, mientras 100 palabras bondadosas desaparecen rápidamente. Y así
Poco a poco, las personas terminan construyendo su identidad alrededor de heridas que ni siquiera nacieron de ellas, sino de los demás, de esas personas que tienen oscuridad en su interior. El problema no siempre es lo que otros dicen. El verdadero peso aparece cuando decides convertir esas palabras en una carga permanente, en identificarte de verdad sobre estas palabras que no son tu realidad. Siempre te las repites en silencio una y otra vez, y así permites que definan tu valor. El Zen enseña que no todo debe ser retenido. Así como el río deja pasar las hojas secas sin atraparlas, la mente también puede aprender a dejar pasar aquello que no le pertenece. Cuando comprendes esto, ya no sientes la necesidad de cargar cada rechazo, cada burla o cada opinión negativa. Empiezas a caminar más ligero, más libre, con menos carga. Descubres que la paz no llega cuando logras silenciar todas las voces del mundo. La paz llega cuando tu corazón deja de adoptar como propias las cargas emocionales que otros intentaron dejar sobre ti. Muchas palabras solo pesan porque decides cargarlas dentro del corazón y tu mente. El ego sufre cuando busca aprobación. El silencio interior puede ser más fuerte que cualquier crítica y que intentar controlar lo que otros piensan solo roba tu paz. Descubriste que la verdadera libertad aparece cuando dejas de cargar emociones, juicios y expectativas que nunca te pertenecieron. Quizá el mundo siga hablando. Quizá algunas personas sigan juzgando sin comprender tu camino. Pero después de estas enseñanzas, tal vez puedas caminar más ligero, más en calma, más cerca de ti. Te invito a escribir un poco de tu historia en los comentarios. Comparte qué enseñanza resonó más contigo o qué juicio has decidido soltar desde hoy. Tu experiencia también puede ayudar a alguien más que esté atravesando oscuridad en silencio. Y si deseas seguir recorriendo este camino zen conmigo y enseñanzas budistas, suscríbete a mi canal. No te arrepentirás. Gracias por mirar y que la paz acompañe cada uno de tus pasos.